Si hablamos de la película más perturbadora del mundo, probablemente pienses en largometrajes clásicos como El Cien Pies Humano, Holocausto Caníbal o incluso Mártires. Sin embargo, El Imperio de los Sentidos es una de las películas más controvertidas de todos los tiempos, una historia gráfica de obsesión sexual basada en la historia real de Sada Abe, quien mató eróticamente a su amante. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Yo soy Liper y te doy la bienvenida a LipeSonic. La notoriedad de la película proviene de sus escenas explícitas y no simuladas, provocando alborotos y un juicio por obscenidad. El director Nagisa Oshima no era alguien que simplemente presentaba una historia lasciva, él era un cineasta intelectual con ideas políticas, y si bien la película actualmente es considerada de culto, la historia detrás de su creación ofrece una idea del por qué El Imperio de los Sentidos es única dentro de una larga lista de películas controvertidas. Basada en hechos reales, El Imperio de los Sentidos narra la historia de Sada Abe, una sirvienta que comienza una aventura apasionada con su jefe, en el Japón anterior a la Segunda Guerra Mundial. Los hechos reales cuentan que en el año 1936, Sada Abe mató accidentalmente a su amante durante un acto sexual, y días después, la descubrieron vagando por las calles de Tokio sosteniendo el miembro masculino cortado de Kichi, su jefe, causando un escándalo durante esa década en Japón. Sin embargo, es importante destacar que El Imperio de los Sentidos no fue la primera adaptación de esta perturbadora historia, ya que la película A Woman Called Abasada se estrenó un año antes, en el año de 1975. En el año 1972, después de un festival de cine en Venecia, el director Nagisa Oshima se detuvo en París, donde conoció a un productor que estaba interesado en una colaboración con Nagisa para crear una película para adultos, ignorando las leyes francesas que estaban en auge durante la década de 1970. Aún así, el director aprovechó la oportunidad de libertad creativa, ya que en ese momento le resultaba difícil financiar sus películas en Japón. Aunque es importante tener en cuenta que durante este tiempo, las películas para adultos se habían convertido en un mercado masivo en Japón, por lo que Nagisa Oshima dedicó 3 años a la preproducción de esta película, y de esta manera, todo estaría escrito, filmado y editado en cuestión de semanas, planificación y escritura que distingue al Imperio de los Sentidos sobre otras películas relacionadas con el sexo en esa época. Destacando que sus elecciones de reparto, principalmente sus dos protagonistas, no se trataban de veteranos del cine para adultos. Kichi fue interpretado por Tatsuya Fuji, una estrella de cine que había actuado en algunas películas de acción durante los años 60, y Sada Abe fue interpretada por Eiko Matsuda, quien venía del mundo del teatro y que tenía un historial pequeño relacionado a la industria del cine. Estas decisiones resultaron en que la producción de la película podía tener aún más libertad creativa, buscando algo que las películas para adultos de esa época no habían abordado hasta ese momento, con visiones de que la película fuera artística y comercial al mismo tiempo. Sin embargo, la película va más allá de la política, explorando todo lo relacionado en el mundo de la sensualidad, en referencia a las ideas preconcebidas occidentales escritas en un libro por Ronald Barthes, donde describe su visita a Japón, lo cual es un contraste con los protagonistas de la película, ya que tanto Abe y Kichi se pierden en un reino de sensaciones. Por otro lado, a pesar del auge de las películas para adultos en esa década, es importante aclarar que dichas escenas en esas producciones eran completamente simuladas, y cualquier imagen de genitales en pantalla generalmente se desenfocaban, algo inadecuado para el director Nagisa Oshima, por lo que para ofrecer potencial y diferencia entre esas adaptaciones, la producción optó por usar escenas de sexo no simuladas, lo que significó pasar por alto la censura japonesa. El Imperio de los Sentidos se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Londres en el año de 1976, así como en algunos cines de Francia, con un estreno en Japón un mes después, aunque fue demasiado censurada frente a la sociedad de ese país. Incluso, hubo informes en relación a que turistas japoneses acudieron en masa a Francia para ver la versión sin censura de esta película. En ese momento, el largometraje requería grandes cortes en sus detalles sexuales más explícitos antes de que pudiera recibir un certificado para su distribución. Por lo tanto, la organización responsable de la clasificación y censura de filmes
también conocida como la BBFC, decidió que era preferible mostrar la película sin cortes solo a miembros de clubes de cines privados, en lugar de obtener una clasificación para una distribución normal como cualquier otra película. Pero no fue hasta el año 1982 donde la película fue lanzada por Virgin Video, aún sin la certificación de la BBFC, por lo que fue eliminada inmediatamente por la ley de grabaciones de video en el Reino Unido, dando como resultado que la película finalmente se presentara a la BBFC, esta vez por el Instituto Británico de Películas, para un relanzamiento limitado en los cines. Incluso en el año 1989, el control de calidad estuvo de acuerdo con la BBFC en que el propósito general de la película era serio y que sus escenas explícitas no tenían la intención principal de excitar al público, planteando la dificultad a la hora de hacer recortes en la versión final de la película, principalmente en escenas y momentos fundamentales para la historia que son potencialmente indecentes. Sin embargo, la policía confiscó algunas copias de la película, principalmente la proyectada en el Festival de Cine de Berlín, por lo que nuevamente la BBFC se negó a calificar la película. En el año 2000 se le pidió nuevamente a la BBFC una clasificación de la película para obtener un lanzamiento en DVD, ya que en ese momento las representaciones sexuales se habían vuelto gradualmente más explícitas. Por lo tanto, El Imperio de los Sentidos fue aprobada sin cortes para lanzamiento en video y DVD, destacando que en el año 2009 también se aprobó un relanzamiento en cines de la película sin cortes. Aunque cabe señalar que el estreno cinematográfico de la película en el año 1991 comprendía la versión original del director, mientras que los estrenos posteriores, como los mencionados anteriormente, habían sido ligeramente modificados, eliminando escenas explícitas y narrativas que contienen material polémico, convirtiendo al Imperio de los Sentidos en la película más censurada en la historia del cine, y hasta el día de hoy, la película no se puede ver sin censura en su Japón natal. Después de esto, el director de la película, Nagisa Oshima, fue juzgado por obscenidad en Japón, no por la película en sí, sino por un libro de la película que incluía una serie de fotogramas. Sin embargo, Oshima se defendió cuestionando la definición de obscenidad, un juicio que duró hasta el año 1982, donde Oshima finalmente fue absuelto. Gracias en parte al escándalo por obscenidad, El Imperio de los Sentidos mantiene notoriedad hasta el día de hoy. La película se encuentra junto a otras obras de la época como largometrajes que se consideran obras de arte que han sido juzgadas. Y finalmente, es importante aclarar que a pesar de sus representaciones acerca del sexo, El Reino de los Sentidos es un clásico artístico de un director intelectualmente ambicioso. Hemos llegado al principio del fin. Agradecería mucho el que compartas a Live Sonic en tus redes sociales favoritas. Mi nombre es Sliper y recuerda, el entretenimiento no tiene límites.